Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Jalapa para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo aquí en la República Mexicana, en la ciudad de Jalapa. El tema que tienen para los ministros hoy es la bienaventuranza de recibir la bendición de un profeta. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cuando se nos habla de una bendición grande, se nos habla también que el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Porque viene una bendición muy grande para el pueblo, o para los individuos, o para las naciones, cuando Dios envía a un profeta. Viene con la bendición divina y también con el juicio divino, porque los profetas son el juicio divino. Por eso los 2 olivos son el juicio divino correspondiente a la gran tribulación. Por eso también los pies de bronce del ángel fuerte que desciende del cielo nos habla del juicio divino. Y ahora encontramos a través de la historia que siempre ha habido una bendición grande de parte de Dios cuando Dios envía un profeta, y también juicios divinos. Por ejemplo, tenemos aquí en Oseas capítulo 12, versos 10 en adelante, donde dice: verso 9 en adelante dice: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de las fiestas. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Eso fue en la tierra de Aram, allá con su suegro. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ahora miren todas las bendiciones que por un profeta recibió el pueblo hebreo. Fue libertado, fue llevado por el desierto, fue guardado, y todas estas bendiciones Dios las llevó a cabo por medio del profeta Moisés. En las guerras, vean, en una de las guerras levantaba su mano al cielo con la vara en su mano, y la guerra se ponía a favor del pueblo hebreo. Bajaba las manos cuando se le cansaban, y entonces se ponía en contra la batalla, en contra del pueblo hebreo. ¿Qué pasaba ahí? Hay un misterio grande ahí. Pero vean,
todo también tipifica a Cristo, Moisés tipifica a Cristo. La victoria para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios están en Cristo con sus manos levantadas, eso es Cristo crucificado. Ahí es que los hijos de Dios, el pueblo de Dios adquiere la victoria, con Cristo crucificado, creyendo en Cristo como su Salvador, creyendo en su venida, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección y ascensión al cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre. Ahora vean, Él obtuvo la victoria muriendo y luego resucitando y subiendo al cielo. Y esa victoria la ha ganado para todo su pueblo, para todos nosotros, para todos los creyentes en Él. Siempre encontramos que cuando Dios envía un profeta, viene una bendición grande, viene también ahí todo el programa de Dios para el tiempo en que Dios envía ese profeta. Por lo tanto, para conocer qué plan, qué programa Dios tiene para ese tiempo, pues la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 18, dice: profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. ¿Por qué dice que a Él oiréis? Dice más adelante Dios: he aquí yo levantaré profetas de entre vuestros hermanos, como tú le dices a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Por qué entonces Moisés dijo: a Él oiréis? Porque oyéndolo a Él estará oyendo la palabra que Dios puso en la boca de ese profeta para ese dato, para esa dispensación. Por lo tanto, oír a Dios es oír la voz de Dios por medio del mensajero o mensajeros que Dios tiene para diferentes tiempos, para diferentes edades y dispensaciones, para las personas que estarán viviendo en ese tiempo. Y queda registrada esa palabra, escrita y grabada para las generaciones venideras. Y por eso queda también el mensaje para toda la edad, si es un mensajero de una edad, o para toda una dispensación, si es un mensajero dispensacional. El mensajero de una edad es el que hace el enlace con la edad que ha estado terminando, y el mensajero dispensacional es el que hace el entrelace de la nueva dispensación, la nueva dispensación que le corresponde a él, con el mensaje que le corresponde a él, lo entrelaza con el mensaje de la dispensación que está llegando a su final, y con la dispensación que está llegando a su final y el mensaje de esa dispensación. Por eso ustedes encuentran, por ejemplo, en el mensaje de Jesús y el de Moisés, cosas que ya estaban en mensaje de Noé y mensaje de Abraham. Y encuentran cosas en el mensaje de Jesús y el mensaje de la dispensación secta, la dispensación de la gracia, cosas que están en dispensaciones anteriores, en mensajes anteriores, y muchos de ellos los encuentran engrandecidos o magnificados. Por ejemplo, los sacrificios que se efectuaban bajo el mensaje de Moisés, como también los efectuaban bajo el mensaje de Abraham, de Noé también. Ellos ofrecían sacrificios a Dios. También Set y también Abraham y también Adán. Por eso ven ustedes cómo viene todo en una línea, hasta que luego cambia de ser el sacrificio de animalitos por el sacrificio de Jesucristo, un hombre, y ahí llegó a la perfección todos los sacrificios con animalitos que se llevaban a cabo. En Cristo se cumplieron todos. Cristo es el Cordero Pascual que fue sacrificado en Egipto y que conmemoraban cada año el pueblo hebreo, y
Luego se hace a través de un hombre, Jesús, y ahí llegó a la perfección el sacrificio, para reconciliar así al ser humano con Dios. No para vivir un año más, sino para vivir eternamente en el reino de Dios. Por eso todos los tipos y figuras del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. No solamente los de los sacrificios, sino también, por ejemplo, los tipos y figuras. Ahí tenemos los tipos y figuras como Cordero, como sumo sacerdote en el sumo sacerdote Aarón y demás sumos sacerdotes, y los creyentes en Cristo en los sacerdotes descendientes de Aarón, porque dice la Escritura que Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y también nos ha hecho jueces, porque los santos juzgarán el mundo, por cuanto Cristo es el que Dios ha colocado como juez de los vivos y de los muertos. Cristo es el juez principal, el juez supremo de la Suprema Corte Celestial. Y los creyentes en Cristo son miembros de ese poder judicial del cielo, del orden de Melquisedec. Y ahora, también como Cristo es el Cordero de Dios, Él dijo también de los creyentes en Él que son ovejas. Y que son enviados, los discípulos fueron enviados como ovejas en medio de lobos. Y también dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está en el capítulo 10 y capítulo 15 de San Mateo. Uno está, parece que el capítulo 10, versos 24 al 26. Por ahí, si quieren, se lo busco para que lo tengan ya claro. Capítulo 10, verso 6 al 8. Y capítulo 15, verso 24. Del capítulo 10, exactamente el verso 6, sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, yendo a predicar, diciéndole, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora vean, a las tribus, los descendientes de las tribus perdidas también son mencionados como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a todo el pueblo hebreo, Dios los coloca como ovejas en diferentes profecías, como Él hace profecías ahí de Ezequiel, de Jeremías y de Isaías. Y Cristo, además de ser una oveja, dice la Escritura, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E Isaías también dice que fue llevado como cordero o como oveja al matadero. Y ahora, todo lo que Cristo es, lo son también los creyentes en Cristo. Él es el heredero de toda la creación, de todas las cosas. Los creyentes en Cristo son coherederos también con Él. Y ahora, todos los tipos y figuras que tipifican a Cristo como Cordero, encontramos que se cumplieron en Cristo y
Por consiguiente, también están representando a la iglesia del Señor Jesucristo en ovejas, por lo tanto se cumplen en la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego también todos los tipos y figuras que tipifican a Cristo como Rey se cumplen en Cristo en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su iglesia, como la iglesia que tiene tus hijos de Cristo como los príncipes y princesas del reino de Dios. Y por consiguiente son reyes y son sacerdotes también. Vean lo tipificado en Cristo como cordero y como oveja. Se cumplió en Cristo en su primera venida y se cumple en la iglesia durante la dispensación de la gracia. Y luego todo lo que tipifica a Cristo como Rey se cumple en su segunda venida y se cumple en su iglesia en su venida para la dispensación del reino. Por lo tanto, reinaremos con Cristo durante el reino milenial. Reverendo William Branham, hablando de algo grande que va a suceder en Israel, dice: yo creo que será un profeta que se levantará y le hablará, y ellos creerán. Por eso era que el reverendo William Branham quería ir allá, a Jerusalén, a Israel, para presentarle la palabra de Dios. Pero ellos van a creer para ser colocados en la dispensación del reino. Porque Dios trabaja con el pueblo hebreo como nación. Y ahora, la bienaventuranza de recibir la bendición de un profeta. Aquí encontramos que esa es la bendición de Dios que estaba en él, la pasó a Jacob, su segundo hijo, a través de Raquel, y se puso muy triste y enojado Esaú, pero lo primero fue que la vendió, y ahora pues le tocaba al que la había comprado presentarse delante de Isaac para que él lo bendijera. Y después, más adelante, el ángel del pacto se encontraría con él y lo bendeciría. O sea, todo eso viene en una cadena de bendición para el que obtiene la bendición de la primogenitura. Esa bendición de la primogenitura luego pasa de Jacob a José, cuando José bendice a los hijos de José, y cuando los va a bendecir, pues por supuesto José, que era profeta, y su padre Jacob, que era profeta también, entonces lleva a sus hijos frente a Jacob, y entonces quería que Jacob extendiera su mano derecha, así en esta forma, sobre el que estuviera a mano derecha de Jacob. Y por esa causa, José coloca su mano izquierda a Efraín. O sea, en su mano derecha coloca a Efraín, que le quedaba frente a la mano izquierda de Jacob. Y coloca su mano izquierda a Manasés, para que le quede frente a frente de la mano derecha de Jacob. Así que José mismo fue el que colocó a la mano derecha suya, José, a su mano derecha a Efraín. No le puede molestar que entonces Jacob lo coloque también en su mano derecha. Es que
Quizás en ese tiempo no se daban la mano como en nuestro tiempo. A lo mejor estaban como los niños, que algunas veces usted les tiende la mano y entonces les tiende la mano derecha y ellos le dan la mano izquierda, porque están en la misma dirección. Y ahí José está actuando como niño, quizás pensando que su padre pues va a mirar hacia su mano derecha, la mano derecha de Jacob, y al que esté frente a su mano derecha se va a bendecir. Parece que no se daban la mano así como nosotros en nuestro tiempo. ¿Ven? La damos así, no la damos así. Los que ignoran eso, pues son como los niños que lo ignoran y cuando uno le da la mano, le dan la mano izquierda a ellos a uno. Muchos de ellos hasta que después aprenden. Y si son izquierdos, pues más todavía. Bueno, pero Jacob, cuando no los veía, estaba ya con su vista agotada y en ese tiempo parece que no estaba desarrollados los sistemas para tener los lentes. Y entonces Jacob no veía bien y ahí pues va a bendecir, pero a los profetas, aunque estén ciegos, no tienen problema. Ellos ven el plan de Dios, que es más importante. Un profeta ciego ve más que una persona que tenga vista. Ahora miren, el mismo problema que tenía Isaac, ahora lo heredó también Jacob. Y tenía luego también que bendecir, así como bendijo Isaac, y cayó la bendición sobre el menor. Llegó primero y hizo lo que tenía que ser hecho. Hay algo que tiene que ser siempre hecho, y Jacob fue el primero que lo hizo. Y su madre lo ayudó. Y la madre de él representa a la iglesia. Así es que la iglesia del Señor Jesucristo va a ayudar a todos los creyentes en Cristo para que en esa bendición de la primogenitura venga nuestra transformación. Ahora vean, la bendición, cuando Jacob fue a echarla, colocó su mano derecha, porque es la primera bendición. La diestra habla también del poder de Dios, también habla de la bendición de la primogenitura, de la primera bendición que se echa cuando se va a bendecir a los hijos antes de la cabeza de la familia morir. Ya estaba de cama Jacob, en algunos sitios dice, ya estaba encamado, ya de tanta edad, ya no estaba así caminando por donde quiera, ya estaba en sus últimos días, pero no se podía ir hasta no pasar la bendición que estaba en él a su descendencia. Y primero bendijo a José, bendiciendo a Efraín, y Efraín es el que tiene la bendición más grande. Jacob, cuando empieza a bendecirlo, le dice José a su padre: Padre mío, no así, porque este es el mayor, Manasés, cambia tu mano. Le agarró la mano para cambiársela, pero le dice: hijo mío, yo lo sé, él también va a ser un pueblo grande, va a ser bendecido, pero este que tengo con mi mano derecha sobre él, sobre quien tengo mi mano derecha, este será mayor que él, que su hermano Manasés, porque él formará multitud de naciones. De él van a salir multitud de naciones, por consiguiente multitud de reyes también. Pero su hermano menor va a ser un pueblo grande, pueblo importante. Ese es Israel, el pueblo hebreo.
Pero vean, la iglesia del Señor Jesucristo, tipificada en Efraín, es un pueblo mayor. Y en lo literal, muchos reyes y gobernantes de diferentes naciones son descendientes de las tribus del norte, de la casa de Israel. Y por consiguiente muchos vienen de la línea de Efraín, porque hay una bendición ahí. Y como Efraín viene a ser la cabeza de las 10 tribus, fue a Jeroboam que le fueron dadas las 10 tribus. Por lo tanto, siendo la cabeza, todo lo que se mueva en cualquiera de esas tribus del reino del norte está representado en Efraín. Encontramos que en el reino del norte no solamente hubo reyes descendientes de Efraín, sino descendientes también de otras tribus, de otras de las tribus del reino del norte, pero el reino fue dado a Efraín al ser dado a Jeroboam, como el reino fue dado a Judá cuando le fue dado al rey David. Pero había sido dado primero a Saúl y él lo perdió. Vean, los que perdieron la bendición después se tratan de buscarla y hasta tratan de hacer cosas que no deben hacer. Hasta trataba de matar a David por tratar de recuperar la bendición o de no perder su posición de rey, sabiendo que ya Dios lo había desechado. Lo mismo le pasaba a Salomón, ¿verdad? Después perseguía a Jeroboam porque sabía que ese era el hombre que iba a heredar una parte del reino. Él no sabía quizás, Salomón, qué porción del reino iba a heredar, cuántas tribus. Pero lo supo después Jeroboam, a través del profeta que le habló y le dio 10 partes de una capa nueva que dividió en 12 partes y dejó 2 partes para Roboam. Así es que aún eso fue antes, Miguel, todavía estaba vivo Salomón cuando las 10 partes de la capa. Así es que si llegó a saber que eso sucedió, que ese profeta con la capa nueva la partió en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam y dejó 2 para Salomón, y Roboam, el hijo de Salomón, también corría peligro ese profeta. Pero era el programa divino y Salomón fue culpable de la ruptura del reino por inclinar su corazón a los ídolos, dejándose llevar por sus mujeres reinas, a las cuales le construyó templos paganos. Ella fuera que los construyera, el gobierno fuera que esas reinas pidieran a sus padres, que eran reyes también, que les mandaran dinero para establecer allí sus templos paganos. Eso era una intervención de otra nación y para colmo pagana, introduciéndose en Israel al colocar templos paganos. O sea que la soberanía del reino estaba siendo violada también. En Israel, en el tiempo de los jueces y de los reyes, había libertad religiosa, pero bajo el Dios verdadero, bajo la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero eso de que cualquiera
tuviera derecho de parte de Dios para venir con una religión pagana, establecerla en Israel, eso no tenía ningún derecho ninguna persona. Todo Israel pertenecía a Dios. Por lo tanto, ninguno de ellos tenía derecho a hacerse creyente de otra religión para traerla a su pueblo. Las consecuencias eran la muerte. Cualquiera que tratara de convertir o cambiarle la fe en el Dios verdadero a la fe en alguna otra religión o medio de creencia. Pero tenemos la promesa en Zacarías capítulo 14, verso 9, que dice: en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Eso es el reino milenial. Por lo tanto, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9. Por lo tanto, bajo la dispensación del reino, el reino del Mesías, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. O sea que va a haber predicación, enseñanza bíblica para Israel y todas las naciones, porque el Mesías príncipe es el que va a ser rey sobre toda la tierra, y por lo tanto la religión de Estado será la de Dios. Y por lo tanto la humanidad va a ser llena del conocimiento del verdadero Dios, y cuando la persona tiene el conocimiento verdadero no quiere otra cosa. Cuando la persona obtiene la revelación de la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres, serán libres completamente. Y es porque el diablo también va a estar atado y no va a engañar más a los moradores de la tierra. El diablo no solamente en términos políticos o términos de otros términos, sino en los términos religiosos, ha engañado a muchas naciones y muchos individuos, pervirtiendo la verdad y haciéndoles religiones diferentes a lo verdadero. Pero viene el tiempo en que la victoria será de Dios. Y ahora, para eso siempre encontramos, por ejemplo, para el tiempo de Moisés, Dios envió a Moisés como el profeta de la dispensación de la ley, para por medio de Moisés libertar al pueblo hebreo, llevarlos por el desierto, llevarlos hasta el monte Sinaí para darles allí los 10 mandamientos y diferentes ordenanzas y leyes para todo Israel. Por eso la ley fue dada en el Sinaí. Del Sinaí fue que vino ese pacto, ese pacto de la dispensación de la ley. Y por eso es el pacto de unión de Dios y el pueblo hebreo. Es un pacto matrimonial. Por eso Israel está representado en una mujer, y Dios representado en un hombre, en un esposo. Eso lo encuentra en Jeremías capítulo 3, verso 8 y otros lugares, en donde Dios clama y le dice a Israel: Israel, yo soy tu marido. Y llama a Israel al arrepentimiento, que regrese, que se aparte de los ídolos y que regrese a Dios. El adulterio espiritual es la idolatría, el pueblo irse a
la parte espiritual falsa, dejando al Dios verdadero. Y ahora, así es bajo la dispensación de la ley y bajo la dispensación de la gracia también. El cristianismo, apartarse de la verdad e irse al paganismo, es adulterio espiritual. Por eso ustedes encuentran en el libro del Apocalipsis y en otros lugares, el mismo San Pablo dice que él teme que él ha desposado a la iglesia como una virgen pura para Cristo, pero que teme que como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de los creyentes sean engañados. ¿Ve? El tipo y figura. Y ahora, así como Adán recibió a Eva de nuevo, porque la amaba, Cristo, Dios, por medio de Cristo, ha recibido a su iglesia, al ser humano que viene arrepentido a los pies de Cristo para ser reconciliado con Dios. Y ahora viene bajo un nuevo pacto que Dios había hablado, y la iglesia del Señor Jesucristo está bajo un nuevo pacto. Dios había dicho que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios sobre el pueblo hebreo salió del monte Sinaí, no del monte de Sión. El pacto que fue dado por medio del profeta Moisés salió del monte Sinaí. Pero el nuevo pacto sale ¿de dónde? Del monte de Sión, de Jerusalén. Tan sencillo como eso. Y de ahí la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Ese es de los pasajes más sencillos. Hasta a los niños se le enseña y lo aprende rápido. Israel todavía no lo ha entendido. Y entonces pues se preocupa cómo es que de Jerusalén va a salir la ley, o sea, de Sión, y de Jerusalén la palabra de Dios, si salió de allá del monte Sinaí. Pero esa fue la del pacto de la ley, bajo la ley. Pero el pacto nuevo, el nuevo pacto, pues sale de Jerusalén, de Sión, y sale la palabra, el Evangelio de Cristo de Jerusalén. Ahí fue que comenzó la predicación del Evangelio de gracia por Pedro el día de Pentecostés. Bueno, todas esas cosas son sencillas cuando la persona estaba dentro del nuevo pacto, y entonces puede saber los tipos y figuras y las cosas que corresponden al nuevo pacto, las cuales fueron tipificadas en el pacto antiguo. Así como dio al pueblo la ley bajo de un monte, del monte, y en el monte Sinaí, ahora da el nuevo pacto en el monte de Sión, Jerusalén. Y luego también Sión representa la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde está, y de ahí viene para la humanidad la palabra del nuevo pacto, la ley del nuevo pacto, el mensaje del Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio o palabra del nuevo pacto matrimonial. Por eso Pablo dice que él ha desposado a la iglesia como una virgen pura para Cristo, así como María fue desposada, aunque no se había unido todavía físicamente con José. Espiritualmente sí, porque estaban enamorados. Y ahora la iglesia en el campo espiritual ha estado teniendo hijos e hijas de Dios por medio de la manifestación de Cristo en su iglesia novia, en donde las personas reciben a Cristo como Salvador, son bautizadas en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y producen ellos el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Dios que está en la esfera espiritual. Es un nacimiento espiritual.
como cuando Adán dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y cuando lo hace, lo crea, y creó Dios al hombre conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y qué pasó con la semejanza? La semejanza era otra etapa, otro paso. Primero, en el reino de Dios hay que aparecer en la esfera espiritual primero. Y vean, el mismo Cristo, antes de tener su cuerpo de carne, tenía el cuerpo angelical. El mismo Dios, vean, tiene su cuerpo angelical, que es Cristo, el ángel del pacto, y después tiene el cuerpo de carne, que es el cuerpo físico, que nació a través de la Virgen María, que es la semejanza física de Dios. Y luego cada creyente en Cristo recibe su cuerpo angelical, llamado el ángel del Señor para cada creyente. Recuerden que cuando Pedro estuvo preso, ahí en el libro de los Hechos, y fue libertado por el ángel del Señor que le apareció, estaban orando por Pedro en la casa de Juan Marcos, y lo sacó fuera de la cárcel, toca la puerta donde estaban orando por él, y una joven llamada Rode sale a abrir la puerta, y cuando escucha que es Pedro, conoció la voz de Pedro, no abre la puerta de gozo y regresa a los que están dentro de la casa y les dice: es Pedro el que está tocando la puerta. Le dice: Rode, estás loca, es su ángel. Ahí nos da, eso estuvo bien que les sucediera a Rode, aún diciendo la verdad, pensaban que estaba loca. Así pasa algunas veces, aún creyentes mismos, cuando escuchan una verdad, piensan algunas veces que la persona que la está diciendo está medio mal de la mente, está trastornado, está loco. Pero después, la verdad siempre es vindicada. Y cuando es vindicada, dice: yo que pensaba que estaba loco esa persona, y ahora veo que era la verdad. El que estaba mal era el que estaba diciendo que el otro estaba loco. Bueno, llegó Pedro y hace silencio. Es que algunas veces las personas creen que en todos los momentos en que pasa algo bueno y que Dios se manifiesta, hay que hacer alboroto. Pero en ese tiempo, en ese caso, tenían que estar en silencio para que no se dieran cuenta que los vecinos, que Pedro estaba libre y que estaba ahí. Y ya con el alboroto que formaron, Pedro le dice: hiciera silencio, habló con ellos y se fue. Pues ya ahí no se podía quedar, ya con el alboroto que habían formado, pues ya podía correr peligro y se fue para otro sitio más seguro. Y siempre es así, hay que saber cuándo se puede hablar y cuándo no se puede hablar ciertas cosas. Miren, cuando Jesús bajó con sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan del monte Sinaí, luego él dice a ellos: no digan que yo soy Jesús el Cristo. ¿Ven? Y ellos vieron todo allá y vieron el orden de la segunda venida, lo vieron glorificado, lo vieron transformado, y vieron a Moisés y Elías, el orden de la venida del Señor. Y luego él les dice: no vayan ustedes a estar por ahí, como decimos nosotros, alborotando, diciendo que yo soy el Cristo. Vamos a ver dónde es que lo dice. ¿Cuál de los evangelios es, Miguel? Aquí no lo encuentro rápido. El verso 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hay un lugar donde
Él le dice a sus discípulos que no vayan a decir que Él es el Cristo. Si lo conseguimos, lo leemos de una vez para... ¿Cuál? ¿De qué? 16:20 de Mateo, luego de la confesión de Pedro. Y a ti daré las llaves de los reinos de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Es que algunas veces, pues, algunas personas saben una verdad y luego hacen más daño después que la saben, porque no tienen el conocimiento completo de qué hacer. Es como cuando a una persona en algo que publiquen que van a regalar un auto o una moto y se la gana una persona que no sabe manejar y se monta y se mata. Pues dice, es mía y me la dieron y tengo la llave, es mía, la puedo manejar. Pero no sabe que tiene que primero que ponerse a aprender, a tomar las clases y a tener licencia. Igual que una persona pobre recibe $100 millones y no sabe qué hacer con ellos después. Así sucede con algunas personas que reciben el conocimiento de una verdad y no saben algunas veces qué hacer. Y se vuelven fanáticos en vez de ser personas bien templadas. Esto es así. Y esto pues no hay que tomarlo como fanatismo. Es una realidad bíblica, está prometido y así es. Y no hay que estar con fanatismo actuando, sino actuando cuerdamente, actuando con sentido y con responsabilidad. Y ahora, entre los discípulos del Señor también habían algunos que si no los aguantaban, hacían cosas que afectarían a otras personas, como Juan y Jacobo, que cuando no los recibieron allá en Samaria, le dicen a Jesús, Señor, ¿quiere que mandemos a descender fuego sobre Samaria, sobre estas personas? Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Y los detuvo. Y lo otro es que funcionaba bien si Cristo lo autorizaba. Si no, no les iba a funcionar. Y ahora tenemos que entender todas estas cosas. Cristo se estaba protegiendo. Recuerden que cuando en una ocasión mataron a Juan el Bautista, él se fue de ese territorio. Cuando en una ocasión pasó algo, él entonces ya no andaba, no caminaba abiertamente, sino en forma bien reservada, en forma secreta, sin que el público en general supiera para dónde él iba, qué día iba a ir para acá, qué día iba a ir para acá, porque habían enemigos que querían agarrarlo y matarlo.
Y él pues tenía que cuidarse hasta llegar al día en que él tenía que morir como el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo que él tomaría para hacerse mortal y morir por nosotros. Antes de esa fecha no podía morir, por lo tanto él tenía que cuidarse y sus discípulos tenían que cuidarlo también, estar bien protegido. No sus discípulos estar diciendo a todos y al Sanedrín y a todas las personas y a todos los líderes religiosos: Jesús, vamos a estar con Jesús en tal sitio, o Jesús va para tal sitio. Ellos tenían que ser cuidadosos y cuidar al que Dios les había enviado. Son cosas que son muy importantes. Recuerden que a través de la historia bíblica tenemos a los profetas enviados de Dios. Muchos de ellos fueron perseguidos, otros fueron matados y así por el estilo, aún siendo profetas de Dios. Y ahora la bendición grande la recibieron aquellos que recibieron esos profetas, y los que los persiguieron recibieron maldiciones, y si no se arrepintieron todavía están con problemas, porque no están en otro lugar sino en donde fue el hombre rico de la parábola del hombre rico y Lázaro. Y aún vean ustedes con las persecuciones contra Juan el Bautista y Jesús, las consecuencias fueron graves para aquellos que persiguieron a Jesús como individuos y como nación. Tan simple como eso. Y ahora, la bienaventuranza de recibir la bendición de un profeta está en la palabra que él habla, en donde viene la bendición. Cuando es hablada esa palabra que Dios pone en su boca y la cree la persona, ahí viene una bendición grande para la persona. Y cuando trae un mensaje dispensacional, ahí viene en ese mensaje dispensacional todas las bendiciones de Dios para esa dispensación, y el que recibe esa palabra, ese mensaje, recibe todas esas bendiciones que van a ser cumplidas, manifestadas en las personas que lo han recibido. Tan sencillo como eso. Y ahora vea, aquí veo que dice la hoja aquí, la bienaventuranza de recibir la bendición de un profeta. Y dice, saludo al ministro. Así es que me pasé de tiempo. Que Dios les bendiga y les guarde. Y ya con este saludito, ya en la noche o en la tarde continuaremos hablando sobre el tema, la bendición de recibir a un profeta. Y ahora fue la bienaventuranza de recibir la bendición de un profeta. Recuerden que cuando hablan en la palabra que echan de bendición, en ese mensaje están todas las bendiciones que Dios envía a través de ese profeta. Miren, a través de Moisés envió la bendición de una tierra nueva, la tierra prometida. Envió la bendición de la liberación. Envió la bendición de tomar agua de la roca en 2 ocasiones. La bendición del maná, la bendición de carne de aves. Y todas esas bendiciones, venían en Moisés. Era Moisés el que hablaba y se cumplía. Siempre las bendiciones para una dispensación, para una edad vienen el mensajero de una edad. Y las bendiciones para una dispensación vienen el mensajero de esa dispensación. Ahí vienen selladas, y cuando son habladas se convierten en la palabra de Dios, que tiene que hacerse una prioridad sobre el pueblo y sobre las personas que es hablada esa palabra de bendición. Que Dios les bendiga y les guarde, y
aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico y el respaldo que le están dando a AMI Israel también. Está trabajando muy bien AMI Israel y ha estado teniendo mucho éxito en todos los proyectos que ha llevado a cabo, tanto en la República Mexicana como en las diferentes naciones latinoamericanas, en Norteamérica y en otras naciones también, y en otros continentes. Y también aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando a la obra misionera y evangelística, en la cual Dios ha estado llamando muchas almas, trayéndolas a los pies de Cristo para ir completando su iglesia en este tiempo final. Y algún día va a completar su iglesia y luego vendrá la resurrección y la transformación nuestra para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y nos veremos ya. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde nos veremos, dentro de 2 o 3 horas. Nos veremos, Dios mediante. Dejo con ustedes nuevamente al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín para él continuar. Dios les bendiga y les guarde a todos.